Hola amigos, temática militar y vamos a hablar de la guerra de Ucrania y Rusia, pues lo último que hay o lo último que nos llega. Bueno, ya os aviso que está plagado de desinformación, contrainformación, propaganda y mentiras. Además, también os aviso que estoy en mis peores días. Y dentro de mis peores días estoy en esas etapas de mi enfermedad, pues que estoy francamente mal. Eh, y nada, a ver cómo sale. Vamos al tema. Zelensky hace al alcalde de Kiev su gestión de centros de emergencia contra los apagones. Y inmediatamente me sale una nota o un comentario. Cuando, cuando en un país que está en guerra o ha sido invadido empiezan las discusiones entre ellos mismos, entre ese propio país, entre los líderes de ese propio país, es porque el asunto no va nada bien. Porque el asunto no va nada bien. Aunque la propaganda diga lo contrario. Bien, desde aquí quiero mandar un saludo a todos nuestros soldados y muy especialmente a todos los que estáis destinados en misiones fuera de España. Muy especialmente a los nuestros, a todos desde la tropa, suboficiales y oficiales que están desplegados en los países bálticos. Tened seguro que os llevamos en nuestras mentes, en nuestro corazón, que sois lo mejor que tiene España y desde este mi humilde canal, os mando un abrazo muy caluroso a todos y quiero deciros que las personas que me siguen también. De eso estoy totalmente seguro. Caballeros, son un orgullo para España, un ejemplo de valentía y honor. No están solos. Desde España somos millones de españoles los que rezamos y deseamos que regresen con honor, sanos y salvos a casa. Y cuanto antes, mejor. ¡Viva España! ¿Que la guerra de Ucrania está perdida? Eso lo saben todos los países de la coalición, pero no lo reconocen. ¿Que Rusia es la que controla la totalidad de Ucrania? También, pero tampoco lo reconocen. ¿Que existen unos pocos reductos donde lo que queda de Ucrania resisten y hacen principalmente sabotajes y se están intentando organizar en resistencia? Pues eso es normal. Bien, comentario que me sale ahora. La resistencia ha existido siempre. El problema es que hoy en día, con los medios que existen hoy en día, pues eso de esconderte detrás de un pedrusco o en un valle o lo que sea, hay una cosa que se llama satélites o aviones que vuelan a gran altura con unas ópticas impresionantes y te están viendo. Así que te va a llegar inmediatamente pues a los 40 o 50 o 20 que sean ahí, pues le va a llegar inmediatamente pues una bomba o un misil y lo van a matar. Y lo van a matar. Y más teniendo en cuenta que lo poco que queda en Ucrania, pues digamos que lo mejor que tenía Ucrania ya están muertos. Es lo que tienen las guerras. Como es cuestión solo de tiempo de que Rusia los elimine a todos. Por eso que os termino de decir.
Pero lo que no ha perdido Ucrania es la guerra de la propaganda. Ahí sí que está arrasando Ucrania. Ya podéis buscar en la inmensa mayoría de los medios de comunicación se dice lo contrario. Los medios de comunicación de Occidente pues dicen exactamente lo contrario, que es, por otra parte, es una verdad como un templo, vamos, que Ucrania está ganando la guerra, pero vamos, sin despeinarse. Eso es lo que dicen. Es simplemente buscad y vais a ver que todos los medios, agencias de información, absolutamente todos dicen lo contrario, que Ucrania está ganando la guerra. Comentario. ¿Os habéis parado a pensar que todos estos medios son de los países que pertenecen a la OTAN? ¿Que todos estos países están en guerra contra Rusia, pero que no se atreven a entrar en un enfrentamiento bélico directo contra Rusia? ¿Alguien de aquí es capaz de contar, pues, un enfrentamiento, una batalla entre cualquier ejército de la multitud de países que están rodeando a Rusia? No vais a encontrar ninguno. Podéis estar seguro que si hubiera habido un enfrentamiento, que quizás lo ha habido, pero si no se ha hecho público es porque les ha salido tremendamente mal, vamos, que han tenido una derrota espantosa. Primero, si la animalada de países que están en guerra contra Rusia reconocieran que Rusia ya ha ganado la guerra, estarían reconociendo que la gran coalición la ha perdido, y eso llevaría consecuencias inmediatas. Si reconocieran lo que es evidente, entonces, ¿por qué los soldados de estos países están desplegados en zonas extremadamente peligrosas? ¿Por qué se sigue enviando tropas y armas tanto a los ejércitos que están desplegados de la coalición, de la OTAN, como a la propia Ucrania? ¿Por qué? Porque se tienen que vender armas, entre otras cosas. Si la OTAN reconociese que se ha perdido la guerra, entonces, ¿por qué siguen ahí? Y si la OTAN y los países de la coalición reconociesen lo que es evidente, ¿cómo reaccionaría la población? ¿Cómo reaccionaría? Pues pidiendo el regreso inmediato de sus soldados a sus respectivos países, y si los estados no hiciesen caso, pues entonces estallarían manifestaciones de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, pues violentas. Y eso asusta, claro que asusta a los dirigentes de todos los países. Segundo, si lo que afirma la desinformación y contrainformación fuese verdad, Rusia hubiera sido invadida, pero solo hay que pararnos a pensar. Ningún país de la OTAN ni de la coalición ha tenido el valor de enfrentarse a Rusia. ¿Por qué? Porque saben que van a ser derrotados. Podéis estar seguros que si la coalición, la OTAN, tuviese una mínima, por pequeña que sea, de ganar una batalla o la guerra, no estarían tan lejos y escondiditos. Los únicos que están muy cerca somos nosotros. Y encima, exactamente, yo siempre digo que están en la retaguardia, pero es que es lo más parecido a la retaguardia. Los países bálticos están más hacia atrás de Rusia, de la retaguardia, pero están en un extremo.
Mirado desde España, pues a la izquierda, pero en la retaguardia y muy cerquita de Rusia. Por lo tanto, son los que más peligros, con diferencia, corren de toda la coalición. ¿Por qué han mandado los españoles ahí? Pues no se sabe. Y más teniendo en cuenta que España pues tiene el ejército que tiene, eso sí, mucha tecnología, pero quizás los han enviado ahí porque saben que los españoles no se retiran ni se rinden. Pero los españoles estamos dispuestos a recibir cientos o decenas de cuerpos de soldados muertos. Siempre se ha dicho que España sabe enterrar muy bien. También últimamente este gobierno que se dedica a las pompas fúnebres, pues también sabe desenterrar muy bien. La realidad es que Rusia no solo controla en su totalidad Ucrania, sino que de facto ha añadido entre 200 y 300 kilómetros la zona de su espacio aéreo. Vamos, de su espacio aéreo de Ucrania. Para que no os quepa ninguna duda, Rusia controla el aire de territorio OTAN. No todo el territorio OTAN, pero gran parte, todo lo que está cerquita de Ucrania, que son países que pertenecen a la OTAN, pues esos espacios aéreos pues están controlados por drones, aviones no tripulados y aviones rusos. Entonces, ya se preocupan pues de no acercarse allí porque son derribados inmediatamente. ¿Cuántos han caído? No lo sabemos. Me refiero a aviones. ¿Cuántos ha derribado Rusia? No lo sabemos, pero sí que se sabe que se han derribado. De momento España, que sepamos, no le han derribado ningún avión. Que sepamos. Pero como lo que nos dicen y nada es todo lo mismo, pues nada. ¿Qué país es el más expuesto de la coalición? El que corre más peligro de todos, España. También es verdad que aún hay países de la coalición que siguen enviando armas de todo tipo a Ucrania, como tropas y armamento para sus tropas. Un ejemplo de esto último, España, que Maripili se ha convertido en el más papista que el Papa. Todo por conseguir un cargo internacional. ¿Qué es lo que le gustaría a Maripili? Pues él lo ha manifestado, no es ningún secreto, que lo nombraran secretario general de la OTAN. Si eso no puede ser, pues presidente de la Unión Europea. En vez de la Ursula von der Leyen, pues él. O secretario general de la ONU. Hombre, que Maripili pues se quiere colocar bien colocado. Pero tiene un problema, sus aliados de gobierno, que produce varias cosas o varios efectos secundarios muy importantes. La más importante es que el resto de países desconfíen no de España, pero sí de su gobierno y por ende de Maripili. Y lo más importante, nadie se fía ni un pelo de Maripili. Comentario. ¿O creéis que el resto del mundo no sigue con mucho interés todo lo que ocurre en España? En España hay cientos de embajadas y de consulados, está llena de espías, de corresponsales de prensa, así que todos los países de la coalición, a todos los países de la coalición, o a todo el mundo, les llega información no manipulada de España y en tiempo real. ¿Que Ucrania ha perdido la guerra? De eso no hay duda.
Otra cosa muy distinta es lo que nos cuesta, es lo que nos cuentan a nosotros. Ya os he dicho antes que lo que sí que está ganando Ucrania es la guerra de la propaganda. Volodymyr Zelensky, que hace su propaganda desde varios búnkers, y esto no lo he escrito yo, y un síntoma clarísimo de que las cosas no van bien es cuando comienzan las discusiones y las peleas entre ellos, en este caso entre los dirigentes ucranianos. Cuando un país está en guerra, está unido. Cuando empiezan las discusiones es que el asunto no va bien. Pero eso quien mejor lo saben son los militares. Quien mejor lo saben son los militares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afeado al alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, su gestión de los centros de emergencia contra apagones diseñados por el gobierno central para proveer de electricidad, agua, calefacción y conexión a internet a los ciudadanos que sufran cortes de energía prolongados a causa de los bombardeos rusos. Bien, nota que me sale ahora o comentario que me sale ahora. Volodymyr Zelensky vive en otro mundo. Él está en sus búnkers, va de búnker en búnker. Él sí que tiene calefacción, él sí que está calentito, él sí que tiene luz, él sí que tiene internet, él sí que tiene de todo, porque Occidente le ha hecho llegar pues material para poder hacer pues su propaganda. Pero si os fijáis bien, os vais a dar cuenta lo descuidado que está Zelensky, cómo va vestido, y vamos, cuando las cosas van muy mal, pues tú ya tienes que echar mano pues de la comida que tienes. Yo estoy seguro que Zelensky y todos los que están en el búnker, todos los que están con él, están comiendo raciones del ejército. ¿De qué ejército? Pues no se sabe. Me imagino que de Estados Unidos o incluso de España, pero que no está comiendo, no está comiendo, vamos, una paella, por poner un ejemplo. Durante su habitual discurso nocturno, que lo hace gracias a la tecnología que le ha enviado Occidente, en este caso se cree que Estados Unidos, pues lo que tiene son buenas cámaras, buenos focos, electricidad, que lo producen pues generadores que van a gasolina o a gasoil, y después lo mandan por satélite y ya tienes la propaganda de Zelensky de todos los días. Así que durante su habitual discurso nocturno, el mandatario ucraniano ha afirmado que estos puntos de asistencia están desplegados por todo el país. Eso se llama propaganda. Propaganda. Y no reconocer que en el resto del país pues Ucrania no existe, o él no controla nada, él controla su búnker y ya está, pero que lamentablemente las autoridades locales no han hecho un buen trabajo en todas las ciudades. Le está echando la culpa a las autoridades locales ucranianas de la guerra que provocó él y el abuelo Biden. Y que no podían ganar, vamos, Estados Unidos desde el primer momento, como aquí se ha dicho en varias ocasiones,
Pues Estados Unidos dijo, pero con todas las palabras y sin cortarse un pelo, de que Estados Unidos no iba a enfrentarse con Rusia. Pero sí que ha ejercido todo su poder, que no es mucho y que no es poco, y toda su influencia para que todos los países de la OTAN pues se involucren pues hasta el cuello. Así de más lejos España, para no poder otro país. En particular, hay muchas quejas en Kiev. Hay algunos puntos donde queda trabajo por hacer, por decirlo suavemente. Vamos, en Kiev hay mucho trabajo que hacer, entre otras cosas, porque lo que estuvo respetando durante la primera parte de la guerra Rusia, Kiev, pues Kiev ya ha sido bombardeada en varias ocasiones y queda a lo mejor algún edificio en pie, tocadísimo, pero está destruido. Tiene que ser deprimente para Zelensky, pues cuando sale por la noche a escondidas con muchísimo cuidado, no sea que si no lo han matado ya los francotiradores rusos es porque no han recibido la orden. Por favor, pongan atención, ha dicho Zelensky. Pongan atención a qué. ¿A qué? ¿A qué? El mandatario ha detallado que hasta la tarde de este viernes 600.000 hogares han sido desconectados en Kiev. Claro, es que si pasan, Ucrania es inmensamente grande, si pasan una ciudad que está a 1000 kilómetros o a 800 kilómetros de Kiev, pues a él no le van a decir nada. Pero si 600.000 hogares de Kiev no tienen calefacción, no tienen luz, no tienen teléfono, no tienen nada, pues tiene un problema. No, tiene un problemón. Porque imaginaos vosotros que os estáis muriendo de frío y que no tengáis para comer y que no tengáis para darle de comer a vuestros hijos. Imaginad que salgáis a mear a la calle o a pasear al perro si no te lo has comido, porque no hay comida tampoco, y te encuentras a Zelensky. Le vas a decir de todo menos guapo, ¿o no? Pues bueno, muchos residentes allí han estado sin electricidad durante más de 20 horas o incluso 30 horas. No, eso tampoco es cierto. Porque Rusia se ha encargado de destruir todo lo que produce electricidad. Las centrales nucleares no. Pero las centrales que son las que producen electricidad, las centrales nucleares no, lo que produce la electricidad. Las centrales nucleares producen la energía para producir la electricidad. Pues se han encargado de destruirlo todo. Incluso han bombardeado minas de carbón, absolutamente todo. Vamos, que te han dejado sin nada para que te puedas calentar. Así que tienes que coger un hacha y un serrucho de toda la vida, irte al campo o a una avenida y cortar árboles. Problema, que estás en una ciudad. Imagínate sin ascensor y que vivas en un piso 20, pongamos por ejemplo, o en un sexto. Va, voy a ser generoso, en un cuarto. Que no tienes ni chimenea, que no tienes ni estufa, porque todo va por gas. ¿Por gas de quién? Ruso. Pero no tienes gas, por lo tanto no te puedes calentar. Es una manera muy práctica de... En la guerra todo vale. Es una manera muy práctica de poner a la población en contra de sus dirigentes.
y los han puesto. Sigue Zelensky: espero un trabajo de calidad por parte de la alcaldía. Le da la culpa al alcalde de Kiev. Por favor, sea más serio, ha criticado el mandatario ucraniano. Eso está entrecomillado. Sea más serio. No, que tienes que haber sido serio eres tú y saber que te has metido con una gran superpotencia que, según todos los geopolíticos y geoestrategas, antes de este cierre, de este cerrajón, pues decían que era imposible que Ucrania pudiera ganar la guerra. Pero nos hemos hartado de ¿creéis que las armas que les hemos enviado y todo lo que le hemos enviado no lo ha pagado Ucrania? Ucrania no va a devolver un céntimo, porque Ucrania va a ser anexionada por Rusia, pero así que no va a devolver un céntimo. Así que lo que esperaban hacer negocios, si no han cobrado al contado cuando se lo han enviado o han pagado por adelantado, no van a ver un céntimo. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la última ofensiva de Rusia, iniciada el 10 de octubre, está sumiendo a millones de personas en condiciones de vida espantosas, además de haber matado 77 civiles. Como sabéis, los rusos tienen muy mala puntería, solo matan a niños y a civiles. Con respecto al frente de la guerra, Ucrania ha denunciado la muerte de 15 ciudadanos más en un ataque a Kherson este viernes. Bueno, Kherson, yo tengo nota. Bueno, hay una nota, pero esta es una nota previa que me sale ahora. Yo, la verdad es que, y voy a utilizar palabras muy coloquiales, y yo flipo en colores con Kherson. Porque yo he estado buscando un mapa. Y creo que en este también aparece. Toda la zona del Donbass no ha caído ni un misil. Si no ha caído ni un misil, y ahí está Kherson. Si no ha caído ni un misil, si no ha caído nada, es porque ahí están los rusos. Pero en el resto de Ucrania se han hartado de caer misiles, pero esto ya saldrá más tarde. Nota: a Zelensky lo que le ocurre es que está notando, viendo y viviendo en primera persona que Kiev está destruida, que no funciona nada y que su propaganda, el pueblo ucraniano, pues ya no se la cree. Pero lo que he dicho antes, si estás a 1000 kilómetros, pues él no se entera. Pero si son tus propios vecinos, pues entonces me imagino que los piropos que le echarán serán maravillosos. Entre otras cosas porque ni tienen electricidad, por lo tanto no tienen luz, ni calefacción, ni teléfono, ni televisión, ni internet, ni comida. Y lo que ven cuando se asoman por la ventana o salen a la calle no es lo que dice Zelensky. Ven a soldados rusos. Entonces, sí. ¿Qué hacen los ucranianos? Pues todo el mundo sabe que cuando viene una guerra, eso lo hemos visto en cientos de películas, pues tienes que acumular una serie de cosas y tienes que tener una serie de cosas. Cerillas, navaja, comida, la que puedas acumular, pilas y una radio de toda la vida. Una radio de toda la vida. Un transistor, vamos, de toda la vida. Y entonces escuchas las noticias. Tanto lo que te dice Zelensky, como te dicen los rusos,
como lo que te dice la OTAN o Estados Unidos. Pero si tú estás viviendo ahí, pues te pueden cantar lo que quieran, un fandango si quieren, una saeta, lo que les dé la gana, pasadoble, lo que les dé la gana, pero ellos lo están viendo, por lo tanto saben que es mentira. Son los rusos los que les dan comida caliente y mantas para que se abriguen. Los rusos, el ejército ruso, cuando entran a una ciudad, la conquista, que los que más mueren, como en todas las guerras, es la población civil, pues les ayuda. ¿Por qué se están llevando los niños a Rusia? Porque allí están mejor cuidados, y a las madres embarazadas y cosas de estas. No para adoctrinarlos, que también, sino porque si se quedan ahí no van a pasar el invierno. Se van a morir de frío. Ese es el motivo principal. Y el motivo secundario, pues a los niños pequeñitos, pues van a ser criados como rusos. Y los mayores, pues ya veremos. Digo ya veremos porque yo no sé lo que van a hacer con los mayores. Me imagino que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y ya está. Pero estarán comiditos y calentitos. Cosa que en Ucrania no pueden. ¿Por qué? Pues porque no queda ninguna ciudad en pie. Comentario. ¿Eso sale en las televisiones? No, ¿verdad que no? Las temperaturas en Ucrania hoy y las que se esperan en las próximas semanas son las siguientes. Hasta esto está manipulado porque depende de en qué sitio veas el tiempo, te salen unas temperaturas u otras. Vaya. Yo he utilizado 3 o 4 aplicaciones de meteorología, entre otras la que yo utilizo habitualmente. Hoy en Kiev, a la hora, en el momento que estoy haciendo este reportaje, que allí ya es tarde noche, oscila entre los -2 grados y los -5 y bajando. En el resto del país, depende de las zonas, oscilan entre los -2 y los -14. Ojito al dato. Aún no estamos en invierno. En invierno entramos el 21 del mes que viene. Si esto fuese poco, todas las televisiones del mundo mostraron cómo los soldados mercenarios o pistoleros asesinaban a un grupo de soldados rusos que se habían rendido, que estaban desarmados y tendidos en el suelo, uno junto al otro. Tú ves las imágenes y tú ves a los soldados que están desarmados en el suelo, tremendamente abrigados, tremendamente bien equipados, de ropa me refiero. Frío no pasan, los rusos ahora ya no pasan nada. Y hay un corte de imagen. Y se escucha una conversación, lo que yo no sé ruso, por lo tanto no entiendo nada. Pero eso salió en todas las televisiones del mundo. Yo lo estaba viendo en una televisión generalista española, que la presentadora estaba espantada, porque claro, es que a fuerza de contar mentiras, te las crees. Hay un corte y después salen los soldados, todos muertos, rodeados de un charco de sangre. Vamos, que los mataron, los asesinaron, porque eso no es ajusticiar, eso es asesinar. Los asesinaron. Un soldado que se rinde, según
todos los tratados que se hicieron, tratado de la Haya, este, aquel, lo otro, un soldado que se rinde se respeta. Se hace prisionero y se lleva a un campo de prisioneros y se le alimenta. Pues no, esto lo mataron. ¿Qué dijo Zelensky y qué dijo Ucrania? Que habían intentado matarlos, que habían sacado armas y habían intentado matarlos. Obviamente no se lo creyó nadie. Así que esa carita, esa imagen de Zelensky, pues se quitó la careta un momento, la careta de cómico, y detrás de la careta de cómico, de clown, de payaso, pues hay un monstruo. Un monstruo que ha destruido un país, que ha causado miles de muertos. ¿Por qué? La pregunta es el por qué. ¿El por qué? ¿El por qué? El por qué es porque en este canal, como sabéis, pues se dicen las cosas como son. Pues porque hay un país en el mundo que no tiene tierras raras. Tierras raras son la materia prima para tener tecnología, que es Estados Unidos. Rusia, no se sabe si es Rusia o China, es el país que más tierras raras tiene del mundo. Bueno, se piensa que Rusia. Y el que figura Rusia como el país que más tierras raras tiene del mundo. España es de los países que más tierras raras tiene del mundo. Pero Ucrania también tiene un montón de tierras raras. Así que, posiblemente, pues, Estados Unidos pensó que utilizando la OTAN, que la OTAN es un aparato, como habéis podido, como estamos viendo todo, quien no lo ve es porque no lo quiere ver. Es una organización militar agresiva de Estados Unidos que la utiliza para su protección o para hacer lo que haga, para lo que quiera Estados Unidos. Y nosotros pues tan pardillos que estamos ahí. Pues por eso se piensa, cuando los geopolíticos y los geoestrategas podían hablar con total libertad, pues lo decían, te lo explicaban, pero meridianamente con toda claridad. Ahora, pues, se ha impuesto la ley del silencio. Pues bueno, y esto provocó la reacción de la Unión Europea en contra de Ucrania. Me refiero al asesinato de los soldados contra Ucrania y especialmente de Zelensky. Lo que se venía diciendo y avisando cuando se podía hablar, y cuando me refiero a que se podía hablar me estoy refiriendo a coroneles, a tenientes coroneles, geopolíticos y geoestrategas, que decían que ese señor no está capacitado para nada, para nada, para nada, para nada. Que eso era un error tremendo y que era un asunto doméstico de Rusia y que se apañara Rusia. Que lo mejor que podíamos era mantenernos al margen. ¿Cuándo podían hablar? Ahora ya se ha impuesto la ley del silencio. Sigamos. Atacada con proyectiles una base militar estadounidense en Siria. ¡Uah! Parece que el tema sobrepasa las fronteras ya de Ucrania, que ya hace tiempo que las ha sobrepasado. Porque en Polonia han caído varios misiles. Que Zelensky ha tenido que decir en varias ocasiones, en una sobre todo, tuvo que decir que eran suyos. Ja, 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 ja. No, no. Todo el mundo sabe que son rusos. Pero como son los mismos, pero
¿Cuántos misiles puede tener Ucrania en estos momentos? ¿10? ¿20? ¿50? ¿100? Estamos hablando rusos. Otra cosa los que le he mandado la coalición, o sea, la OTAN. El CENTCOM ha detallado que las explosiones en las cercanías de la base de Estados Unidos, donde hay estacionados cientos de militares estadounidenses, no han causado daños materiales ni muertes. Nota. Si los han causado, no lo van a decir. No lo van a decir. Pero vamos a ver, prim para arriba. Atacada con proyectiles una base militar estadounidense en Siria. Pues si te han atacado con proyectiles, misiles, la base, heridos han habido y muertos también. Porque aquí dice que donde hay estacionados cientos de militares estadounidenses. Pues bueno, los norteamericanos se han puesto traje de Superman y no les ha afectado. Pero seguro que ha habido un montón de muertos y heridos también. Pero no te lo van a decir, obviamente. La coalición internacional encabezada por Estados Unidos ha detallado que 2 de los proyectiles se dirigían a la base y que un tercero ha sido encontrado más tarde en una supervisión de daños. Si esto te lo ha mandado Siria, no han sido los sirios, han sido los rusos. Y los misiles rusos no fallan, ni se pierden. Los sirios, que tienen también misiles rusos, pues no tienen los mismos que utiliza el ejército ruso. Sí, tienen los mismos, pero vamos a ver, pueden tener algún defecto. Los rusos no. Eso no quiere decir que pueda pasar, pero en fin, mi opinión, yo no me lo creo. Los ataques de ese tipo ponen en peligro a las fuerzas de la coalición y a la población civil. Siempre ponen a la población civil, coño, pero si los civiles, nosotros los civiles, en cualquier guerra somos los que más morimos y los que más padecemos. Y socavan la estabilidad y la seguridad de Siria. ¿De Siria? Pero si Siria está en guerra. Siria está en guerra, Siria está destrozada. ¿Qué es? En Siria está la mayor base, vamos, está la rota de Rusia allí. Y allí han estado atacando permanentemente los norteamericanos y los israelíes permanentemente. Pero nunca se han acercado a la base rusa, obviamente. Allí fue donde se descubrieron los famosos Pansiles, porque destruyeron uno. Sí, manejado por sirios. El problema es cuando te lo manejan los rusos. Pues bien, los ataques de este tipo ponen en peligro a las fuerzas de la coalición y a la población civil y socavan la estabilidad y la seguridad de Siria y de la región, que tanto ha costado conseguir. Pero si habéis desestabilizado toda Europa. Siria, Irak. ¿Lo ves? Y de la región tanto que ha costado conseguir, ha afirmado el portavoz del CENTCOM, Joe Buccino, según la misiva del mando central estadounidense. Obviamente, una imparcialidad brutal. Brutal. ¿Qué está sucediendo en Siria en estos momentos? Pues muy fácil. Que los rusos pues se están haciendo cargo pues de la defensa de Siria. Ya no están en su base. Están en su base, obviamente. Pero ahora pues han instalado pues baterías de misiles, de cohetería,
transires y cosas de estas, y cuando van los aviones o te llegan los misiles norteamericanos o israelíes, pues, sorpresa, no llegan, son derribados. Hace unos días las fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos aseguraron que se había producido un ataque con misiles que también tenía como objetivo la base Green Village en el noroeste de Siria, aunque sin cobrarse víctimas mortales. ¿Veis? Aquí ya reconocen que hay heridos. Pero muertos no lo van a reconocer, ni causar daños materiales. Ja, 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 ja. ¿Creéis que un misil te cae y no te tumba un edificio? Y tanto. Asimismo, el pasado 19 de septiembre tuvo lugar otro ataque fallido, siempre son fallidos, los rusos tienen muy mala puntería, contra una base militar estadounidense que del mismo modo no alcanzó a fuerzas o equipamiento de Estados Unidos o de las fuerzas de la coalición. ¿Alguien se lo cree? Pregunto, ¿eh? Pregunto. Pero como veis, quien me está atacando directamente a Estados Unidos es Siria. Pero la pregunta es, ¿son los sirios o son los rusos? La base atacada Green Village, situada en zonas controladas por las fuerzas democráticas, obviamente, cuyo principalmente componente es la milicia kurda, Unidades de Protección Popular, YPG, en la orilla del norte del río Éufrates. Unidades de protección kurdas. Los kurdos, como sabéis, son tremendamente amigos de los turcos. Eso es ironía. El lugar ha sido objetivo de otros ataques en los últimos meses por parte de las milicias proiraníes. Vamos, que están recibiendo por todas partes. Pero ojo, los norteamericanos, que sus bases están siendo atacadas, cosa que no les había pasado nunca, desde la guerra de Vietnam. El problema es que como los misiles que utiliza tanto unos como otros son todos rusos y la cohetería son todos rusos, pues no saben exactamente si ese soldado es ruso o es sirio. Por lo tanto, no pueden señalar a Rusia con seguridad. Ya se preocupan ellos de ir camuflados para que el satélite ni nadie lo pueda saber si es, ni hablan ni nada. El conflicto se extiende. ¿Es que el conflicto se está extendiendo? Hace unas semanas varios cazas israelíes fueron derribados en Siria. De los pilotos no se sabe nada. ¿Esto ha salido en la televisión? No. Por lo que dicen los expertos, tuvieron la mala suerte que no eran miembros del ejército sirio. Los que estaban en esa zona que iban a bombardear eran rusos. Pero tampoco existe la seguridad. Pero es que los israelíes pues han hecho lo que les ha dado la gana en Siria hasta hace relativamente pues un mes o un par de meses, una cosa así. Ahora tienen que ir con muchísimo cuidado. Porque no es lo mismo que te dispare un sirio, con todos los respetos a los sirios, que un soldado profesional especialista en ese tipo de armas con la tecnología rusa, que no te va a fallar, te va a derribar los aviones que hagan falta. Y sí que les ha llamado la atención que cada vez se ven más Su-57 por Siria, y eso asusta. ¿Por qué asusta? Pues porque directamente lo que te está diciendo Rusia
porque los aviones Su sí que salen de la base que tiene Rusia en Siria, que no la van a abandonar jamás. Pues te salen de allí. Y eso quiere decir que Rusia, vamos, esto da una declaración de intenciones, que Rusia va a proteger sus intereses y su interés es Siria. Así que manda lo que queráis, porque los drones que te van a soltar, los misiles que te van a soltar, la cohetería que te va a soltar y el Su-57 te va a derribar lo que le mandes. Y que no te ataquen la base. Por lo que dicen los expertos, tuvieron la mala suerte que no eran miembros del ejército sirio. Los que estaban en esa zona que iban a bombardear eran rusos. Pero no solo fueron derribados aviones de combate israelíes, que se conozca con seguridad, 2 aviones de combate F-35 norteamericanos también fueron derribados, los que acudieron a socorrer a los aviones israelíes. Y eso ha producido pues varias cosas. Pues que las incursiones tanto norteamericanas como israelíes en Siria hayan frenado en seco. Ahora lo que disparan son misiles y cosas de estas que son interceptados por los pansires. Y para complicar la situación aún más, pues Turquía también decidió, como ya es habitual con Erdogan, no consultar a nadie de lo que Turquía hace o vaya a hacer, pues también tuvo varios encontronazos con aviones israelíes. Comentario. Parece ser que los cazas turcos derribaron 2 F-16 israelíes. Pero esto hay que tomarlo con pinzas. En este canal se dice la verdad. Esto hay que tomarlo con pinzas porque no lo he podido contrastar. Vamos, que esto no está contrastado. Esto de que cazas turcos derribaron 2 F-16 israelíes, pues no lo he podido contrastar. Así que quien quiera creérselo que se lo crea y quien no, que no se lo crea. De poder pueden. Que lo hayan hecho, pues no lo sé. Yo, tal como está, lo cuento y ya está. Pero ya os digo, con pinzas tapando la nariz porque no lo he podido contrastar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía anunció que los ataques aéreos israelíes en Gaza dejaron heridos a un camarógrafo y a un reportero gráfico de la agencia turca Anadolu y también causaron perjuicios a colegios subvencionados por la ONU, además de generar un rápido aumento de la cantidad de víctimas civiles. Nota. De lo que no cabe duda es que las cosas en Oriente Próximo no están nada bien y que Israel ha tomado conciencia que debe de extremar al máximo cualquier operación que piense realizar. Vamos, que lo que ha estado haciendo Israel hasta ahora, que es lo que le ha dado la gana en la zona, ya no lo va a poder hacer. No es lo mismo luchar contra Hamas, contra los palestinos, que tener a Rusia tremendamente cerca en estado de guerra, que te va a derribar cualquier cosa o a hundirlo, porque recordad que Israel tiene una marina, pequeñita también, pero muy tecnológica, pero también otro país que tampoco duda en atacar y derribar a los aviones de combate israelíes, Turquía. Y esto pues se puede convertir en un reguero de pólvora, porque como sabéis, la guerra de los 6 días Israel tiene un problema, no puede perder una guerra. Si pierde una guerra, se quedan sin país.
presidente de Turquía califica a Israel como un Estado terrorista. Si no detenemos de inmediato la agresión de Israel, se cierran comillas, en Palestina y en Jerusalén, mañana serán blanco de esa mentalidad brutal, se cierran comillas, aseguró el mandatario turco. Erdogan, como veis, va por libre. Él, Turquía, 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 Turquía y siempre primero Turquía. Es un deber de toda la humanidad, resistir la agresión de Israel contra las ciudades palestinas y Jerusalén, se cierran comillas, subrayó el presidente turco. Pues es toda una declaración de intenciones. El mundo debe tomar medidas rápidas para hacer frente a la agresión de Israel, expresó este viernes el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Además añadió que este Estado terrorista que trata de saquear Jerusalén, que aloja sitios sagrados para cristianos, judíos y musulmanes, es que encima está diciendo las verdades del barquero. Está diciendo las verdades del barquero. Yo no he estado en Israel, pero sí que tengo conocidos que han estado en Israel de peregrinación. A Israel se va de peregrinación. Y de paso aprovechas y haces turismo si tienes dinerito. Me contaron que en toda la vía que teóricamente hace Jesucristo, que eso no es verdad, es decir, todo lo que pasó hace 2000 años está a 7 metros bajo el suelo. Es lo que tiene el polvo estelar que nos cae cada día encima. Pues está a 7. Todo eso está controlado por Israel. Pero es que lo que más les llamó la atención es que todos los sitios estaban vigilados por el ejército israelí, es decir, tanto la zona cristiana, que eran peregrinos que iban rezando el rosario para ir al santo sepulcro, los santos lugares y cosas de estas, que había un montón de ejército, de soldados, que no te pedían nada por favor, ni nada. Si tenían que pasar, te pegaban un empujón y si te ibas al suelo, pues allá tú, ya te apañarás. Pero es que también intentaron acercarse al muro de la lamentación. Había un grupo de judíos ortodoxos que empezaron a insultarlos y increparlos. Se acercaron arriba, está la mezquita. No los dejaron pasar. Les enseñaron el pasaporte, que eran españoles, les enseñaron todo. ¿Por qué? Les preguntaron, ¿por qué no? Los empujaron, ella se fue al suelo y él se cagó en la madre que los parió. Pero ya está. Por lo visto uno era sefardí y lo entendió perfectísimamente que se había cagado en la madre que los había parido, pero en fin. Pero eso, que Israel pues maneja así, pero es que es eso. Además añadió que este Estado terrorista que trata de saquear Jerusalén aloja sitios sagrados para cristianos, judíos y musulmanes. Han traspasado todos los límites. Ese es Erdogan. El jefe de Estado planteó que es inoperativo que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas para garantizar la paz en Jerusalén. De acuerdo con las decisiones de la Asamblea General, se cierran comillas, caramba. Si todas las resoluciones que ha hecho la ONU sobre Israel se hubieran cumplido,
sería el país más pacífico del mundo. Los que tenemos ya cierta edad estamos cansados de ver cómo un soldado le pega un tiro a un niño porque le ha tirado una piedra. Pero en fin, en esa línea señaló que Turquía está lista para apoyar efectivamente cualquier propuesta adoptada por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y añadió que su país no guardará silencio, incluso si el resto de naciones ignora los violentos sucesos en la franja de Gaza. Pues Israel, yo me lo tomaría en serio, porque Turquía tiene un ejército brutal. No vas a poder contra los turcos en una guerra convencional. Y Francia te ha dicho en varias ocasiones que si te se ocurre echar un artefacto nuclear, Francia te mandará los suficientes para que no quede ninguno. Y se ha terminado Israel, la Tierra Santa y toda la historia. Comentario. Pues Estados Unidos y la OTAN se han preocupado de mantener a Europa muy ocupada antes de marcharse a liarla al mar de la China. Y termino. Rusia se ha estado preparando para el invierno. Ha mejorado notablemente sus bases, la mayoría de ellas, el 95%, no estoy hablando son todas las bases que tiene Rusia en Ucrania. Pues están a unos 10 metros bajo tierra, eso lo calculan los expertos. ¿Por qué están bajo tierra? Porque a partir de cierta profundidad pues está calentito. Y lo poco que captan los satélites es solo, pues se calcula que entre un 3 y un 5%, que es lo que se ve de la superficie. Lo que se puede ver, porque están tremendamente bien camufladas, según aseguran fuentes del Pentágono. La inteligencia norteamericana asegura que Rusia va a terminar la guerra en una campaña militar masiva en pleno invierno. Pero es que en Europa también, pues países serios como Francia también lo piensan. Maripili no. Maripili está ocupado echando a la Guardia Civil de Navarra. Las tropas rusas se sitúan a las puertas de Kiev y logran capturar la central nuclear de Chernobyl. Bueno, nota, sino todas las centrales nucleares de Ucrania, que no las he contado, están controladas militarmente por el ejército ruso. Todas las centrales nucleares ucranianas están paradas, o apagadas, o como queráis llamarlo, o como se diga técnicamente. En todas las centrales nucleares ucranianas trabajan científicos rusos y ucranianos. Y es muy recurrente el tema de Chernobyl. Y está ya yo creo que han mentido tanto sobre Chernobyl y sobre las centrales nucleares que ya directamente cualquier persona con un mínimo, pues ya no se cree nada de eso. Yo creo que después hay comentarios que salen y más cosas que salen sobre el tema de esto. Así que España despliega, comentario, a ver cuántos adivináis, cuántos efectivos ha desplegado España. Bien. Os quiero, de verdad, os quiero. 800 efectivos en el flanco oriental. Carros en Letonia, cazas en Bulgaria y 3 buques. Bueno, pues por lo visto, quien ha escrito esto, pues no tiene más información, porque los 800 efectivos ya hace tiempo que están desplegados en fin. Las 3 semanas, esto es reciente, reciente, de esta semana como mucho de la otra.
Tras semanas concentrando tropas en la frontera con Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó en la madrugada de este jueves un ataque masivo de sus fuerzas armadas contra su país vecino. Putin dio a conocer su decisión en un mensaje a la nación en la que justificó la ofensiva en la necesidad de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Los llama nazis. ¿Por qué los llama nazis? Porque en la Segunda Guerra Mundial, pues, gran parte de Ucrania lucharon al lado de los nazis y se encargaron de matar a un montón de rusos. Así que les tienen un cariño especial, sobre todo a las zonas donde lucharon los cosacos, sin ir más lejos. Poco después comenzaron a sucederse las noticias de que las fuerzas rusas habían alcanzado objetivos en diversos puntos de la antigua República Soviética, en el que ¿y por qué meten aquí a la antigua República Soviética? ¿O no se han enterado que hace lo menos 30 años que eso ha desaparecido? Desde la caída del muro de Berlín, desde que lo desmontó. Hay que tener mala leche para escribir esto, de verdad. Hay que ser un HP, pero impresionante para escribir esto. Pero claro, es que en la guerra todo sirve. En la guerra todo sirve. En la que podría ser un gran conflicto bélico en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. No va a haber ningún enfrentamiento, entre otras cosas, porque Europa sabe que no le puede, ni la OTAN sabe que no le puede a Rusia. Vamos, que lo tengáis claro, no va a haber nada. No va a haber nada. ¿Habéis oído que ha habido algún encontronazo, alguna batalla, algún enfrentamiento? No. Tanques rusos, lo que no dicen es que son T-90. T-90, ¿eh? T-90. Pero cientos y cientos de T-90 han penetrado a lo largo del día a través de Bielorrusia y Crimea, en suelo ucraniano, y un nutrido contingente... Bueno, suelo ucraniano, pero si están en la frontera. Y un nutrido contingente... Esto es lo que se llama manipulación. Esto es un claro ejemplo de manipulación y de contar mentiras. Y un nutrido contingente de tropas, posiblemente el que se adentró desde el territorio bielorruso, tomándolo, que se ha encontrado a su paso todos los objetivos que tenían previstos. La poca oposición que se han encontrado ha sido totalmente anulado. Vamos, que han sido muertos. Muertos los que son pistoleros y mercenarios. Los soldados a campos de prisioneros. ¿Qué sucede? Que... Nota que me sale ahora. ¿Qué sucede? O comentario que me sale ahora. ¿Qué sucede? Que Rusia, cuando entró en el Donbass, que es ruso, siempre ha sido ruso, pues cuando entró en el Donbass, malditos efectos secundarios, cuando entró en el Donbass, pues entró con artillería desfasada, con cohetería desfasada, con carros de combate desfasados y con un ejército que no llegaba a 50.000 personas, a 50.000 soldados. Pero es que ahora hay 300.000. Y ahora sí que hay armas no desfasadas. Ahora sí que hay artillería moderna. Ahora la cohetería es moderna. Ahora está lleno de S-300, S-400 y S-500, que es la defensa de Rusia.
Pero eso ya está, ¿dónde? Repartido por toda Ucrania. Tremendamente camuflado, que solo lo ves cuando te sale lo que te tenga que salir. Según las mismas fuentes, poco después aterrizaron aviones de transporte militar rusos atiborrados de soldados. Claro, están desplazando tropas y tropas y tropas y tropas, porque desde aquí siempre se ha mantenido que Rusia no se va a quedar quieta. Hay una serie de países que están vendidísimos. Por eso yo quiero que mis soldados, que los soldados españoles, pues que vengan a casa, que son los países bálticos, porque quedan detrás, y Polonia. Y Polonia no nos va a salvar ni Wojtyła, ¿eh? No nos va a salvar ni Wojtyła. Y después, depende de cómo se comporte la OTAN y los países de la coalición, pues avanzarán o no avanzarán. Cuando nos debemos de preocupar es cuando nos enteremos que, si nos enteramos de que Vladimir Putin moviliza eso de que están buscando y sacando a jóvenes y de las discotecas y de los colegios. No, es mentira. Rusia tiene un ejército impresionante. Cuando nos debemos de preocupar es cuando, mirad, ya hay una noticia. Que el carro de combate más moderno que se sabe que existe, que es ruso, que según Occidente solo hay 3, 4 o 7, ya vais a ver los que hay ya. También decía que habían 4 o 5 o 6 T-90 y se han encontrado con un montón de divisiones. Pues es que no recuerdo ahora cómo se llama porque no lo tengo notado. Es un comentario que me ha salido ahora. Pues que el carro de combate más moderno que tiene Rusia también los está movilizando. Cuando nos tenemos que preocupar muchísimo es cuando nos enteremos de que en vez de 200, 250.000, 300 son 600.000. Eso quiere decir que Europa va a ser invadida. El enviado de la CNN, Antonov, muestra el momento en que los militares enviados por Moscú toman posiciones a lo largo de todo el perímetro del aeropuerto. Este aeropuerto lo han tomado ¿cuántas veces? ¿1000? De manera que se consideraba cuestiones de horas que el ejército ruso entrara en Kiev. El ejército ruso ya está en Kiev. A día de hoy, y desde hace semanas, que por el espacio aéreo ucraniano, incluso más allá, los únicos aviones que vuelan son los rusos. Por lo tanto, el control y el dominio de Rusia sobre el espacio aéreo es total. Y además, le han comunicado a la OTAN, han tenido el detalle de comunicarle a la OTAN que 200 kilómetros más allá de la frontera de Ucrania, eso también es espacio aéreo ruso. Que cualquier cosa que vean por ahí va a ser derribada. Nota. Eso de que cazas de este o aquel país acompañan a los aviones rusos a que regresen a su espacio, Ucrania, simplemente no es verdad. Es una mentira como un templo. ¿Qué hacen los aviones de la OTAN? Pues despegan, pero nunca se acercan mucho a esos 200 kilómetros, que por cierto gran parte de ellos es OTAN. Está en territorio de la OTAN. Vamos, que no están por tierra en territorios de países que pertenecen a la OTAN, pero sí que ocupan su espacio aéreo. Si se cumpliera lo que dice la OTAN, pues todos los países tendrían que estar atacando ya a Rusia, ¿no? ¿Y qué van a hacer los aviones de la OTAN que comparados con los rusos son chatarra? Esto es una nota. No existe ningún avión en Occidente, ni el F-22 Raptor, que sea capaz de hacerle frente a un Su-57. Incluso aviones de quinta generación avanzada que tiene Rusia, no tan avanzados como el Su-57.
y mucho menos a una escuadrilla. ¿Por qué creéis que dan la vuelta y se van? En la oficina de la presidencia ucraniana no descartan que el Kremlin tenga planteada la operación para detener e incluso eliminar al presidente Volodymyr Zelensky. ¿Alguien tiene alguna duda? Los periodistas que este jueves se encontraban allí fueron desalojados del edificio presidencial. Pues amigo, cuando te echan a la prensa afuera, a los periodistas, cuando no te quieren allí delante, es porque lo que allí se va a tratar es tremendamente confidencial e importante y no quieren que se enteren. Que se entere el mundo. El paradero de Zelensky no ha sido dado a conocer. Bien, pues yo creo que esto dice muchas cosas. Vuelvo a leerlo. El paradero de Zelensky no ha sido dado a conocer. Vamos, que está escondido, como las ratas, que los tiene aquí, los cojones, los tiene aquí, tiene miedo que lo maten. Tiene miedo que lo maten. Y por eso está escondido. Pero ¿quién lo va a matar? No sería la primera vez que para que se termine una historia, pues que un general o un militar tuyo pues te pegue 2 tiros en la cabeza y te mate y se ha terminado la historia. Pero tranquilo, tranquilo no está Zelensky. Que yo vuelvo a repetir que el regalo de Vladimir Putin para estas navidades va a ser tu cabeza. Mientras tanto, el alcalde de Kiev Vladimir Klitschko, ha decretado a partir de este jueves el toque de queda en la ciudad. ¿Creéis que los habitantes de Kiev están para dar paseos? Las sirenas de alerta sonaron varias veces mientras el cielo era surcado por aeronaves rusas. Es que el control es total. Bien, si no hay electricidad, preguntaréis, ¿y cómo suena eso? Pues muy fácil, como toda la vida, a manivela. Mucha gente se ha refugiado en el metro, al igual que están haciendo los habitantes de Kharkov. Oye, Kharkov, yo flipo con Kharkov, de verdad, y hasta aquí. Lo que no dicen es que Rusia lanzó un ataque de misiles como no se había visto nunca hasta ahora. Lanzó decenas de miles de misiles que destruyeron las pocas infraestructuras, lo que queda de cuarteles que tenía Ucrania. También atacaron todas las ciudades, incluida Kiev. Los misiles rusos cayeron allí donde Rusia sabía que había un simple pelotón de ucranianos. El histórico ataque que lanzó Rusia, el ataque de misiles más intenso y duradero de la historia, fue seguido en directo por todos los países que poseen satélites. Conclusión. Rusia desmontó la gran mentira de que solo tenían una docena de misiles. Y eso produjo una cosa, que dejó a todo Occidente tremendamente preocupado y pensativo. Porque pudieron ver con sus propios ojos que los misiles salían de todas partes. Cuando digo de todas partes del globo terráqueo. De submarinos que están en el Pacífico, de submarinos. Bueno, los submarinos que podían delatar su presencia, los otros no, que delataron su presencia. De submarinos, de buques, bueno, de un montón de barcos. De buques y submarinos de todos los mares del mundo. Comentario. Todo un aviso a navegantes, para entendernos, para que no quepa ninguna duda.
Rusia, con este ataque masivo que duró una eternidad, nos está diciendo que lo mismo le puede pasar a cualquier país que está amenazando a Rusia. A nosotros también. A Estados Unidos. A cualquier país del mundo. Eso es lo que está diciendo. Rusia lanza un ataque militar masivo contra Ucrania. Las tropas rusas se sitúan a las puertas de Kiev y logran capturar la central nuclear de Chernobyl. Oh, joder, con Chernobyl. Qué vergüenza. Mirad, lo primero que hizo Rusia fue asegurar todas las centrales nucleares. ¿O qué pensáis? ¿Que Rusia no tiene grupos de operaciones especiales? ¿Que no tiene paracaidistas? Lo primero que hicieron fue proteger todas las centrales nucleares. Lo primero. Así que todo eso que dicen de Chernobyl es mentira. España despliega ¿cuántos efectivos? 800. Y volvemos al tema. Bueno, pues comentario. Porque sale el aeropuerto y cosas de estas. Es que estoy buscando el final. Bueno, que el ejército ruso hace semanas, meses que está en lo que queda de Kiev. Y nada, pues hasta aquí, porque todo lo demás son mentiras, contrainformación. Y mira, aquí hay un comentario que dice: estoy dejando todo esto para que vosotros veáis que se miente o cómo se desinforma, cómo actúa la propaganda y la desinformación. Pues nada, pues hasta aquí. Porque ¿para qué seguir? ¿Para contar mentiras? No. ¿Para decir desinformación? No. Para eso simplemente ponéis en vuestro buscador cualquier cosa de Ucrania y vais a ver todas las mentiras que queráis y más. Yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Lo que no he podido contrastar os lo he dicho, y lo demás pues son mentiras, desinformación y contrainformación. Lo que me ha llamado muchísimo la atención es que calladito todo el mundo, incluso los que pueden hablar. ¿Qué les habrán dicho ya aquí en España, y termino? ¿Qué les habrán dicho a nuestros militares que están en la reserva, que pueden hablar, pueden expresar libremente su opinión? Está en la Constitución la libertad de expresión, la libertad de información. ¿Para qué no abran la boca? Claro, yo en cierta manera lo entiendo. Tenemos muchos soldados allí. Pero que mientan tanto, por Dios, que mientan tanto. Es que es vergonzoso, de verdad. Más en un mundo globalizado que nos enteramos al instante. Al instante, al instante, al instante. Al instante. Y termino con una imagen que a mí, yo creo que es tremendamente, que dice muchísimas cosas. Donde se ve a un hombre vestido con un traje de coma, que yo creo que no es soldado, que lo que está haciendo es lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial y se ha hecho en todas las guerras. Pringar. Eso sale en la película de Salvar al Soldado Ryan. Una mina, pues la pringas de que se pueda pegar con petróleo o grasa o lo que sea, que la puedas pegar en los bajos de un carro de combate, de un tanque o de un blindado. Pues eso dice mucho. Eso quiere decir que no tienen armas, que no tienen munición, y que ese hombre no era un soldado. Que era un mercenario o un ucraniano que está, pues, porque le han comido el tarro o lo que sea, y está intentando defender a su país. En fin, os recomiendo que os leáis la historia de Rusia. Está aquí, porque yo antes de hablar cuando voy a hablar seriamente sobre algún país o sobre alguna cosa, primero cuento la historia.
Pues nada, amigos, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande y estoy por borrarlo, porque es que es lo mismo, y aparte con más mentiras, pero lo voy a dejar para que lo veáis. En fin, no estoy nada contento con esta reacción, porque estar leyendo mentiras, 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 mentiras y mentiras, pues la verdad, pero lo voy a dejar como ejemplo de la cantidad que se miente, de cómo se miente, de cómo nos miente, de cómo nos engaña. Simplemente dejo esto para que veáis cómo se miente, cómo se miente, cómo se desinforma, cómo se contrainforma. Y qué bien funciona mi admiradísima propaganda norteamericana. Pero es que todos los medios de comunicación de Occidente, pues también todos a una fuente ovejuna. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud y hasta la próxima. Que Dios os bendiga.